fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Eso es. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Vamos todos, un río de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, un río de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Gloria a Dios, damos gracias al Señor por su infinita misericordia. Vamos a seguir con Josué y vamos a ver hoy las conquistas. Hebreos 11:33 dice: quienes por fe las conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones. Y en Josué 10, esa es nuestra cita, 4 al 8. Subid y ayudadme, ataquemos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos, el rey Lac, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón. Y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Entonces los hombres de Gabaón enviaron mensajes a Josué al campamento del Gilgal, diciendo: no abandones a tu siervo, sube rápidamente a nosotros, sálvanos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Y Josué subió a Gilgal, él y toda su gente, toda la gente de guerra, y con él todos los valientes guerreros. Y el Señor dijo a Josué: no les tengas miedo, porque yo los he entregado en tus manos. En ellos te podrás resistir. Ninguno de ellos te podrá resistir. El temor de los amorreos. Los amorreos significan amargo, rebelde, charlatán. Así es que tenemos que conquistar siempre cuando estamos amargados, rebeldes, charlatanes, porque eso tenemos que conquistarlo. Es para nosotros hoy. Era el rey de Israel. Josué había derrotado a Jericó, a Jai, y los gabaonitas eran una gran ciudad real. Perdonen, no me quité el velo, pero gracias por estar pendiente de estos temas. Entonces los gabaonitas hicieron paz con Israel. Tuvo gran temor, eran 5 hombres muy valientes. Entonces Adonisec envió mensajes a 5 reyes, pidió ayuda. Por tanto, Adonisec, eso lo encontramos en Josué 10:3. Por tanto, Adonisec, rey de Jerusalén, envió mensajes a Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jamut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo:
rescátanos porque estos reyes han venido en contra nuestra. Tenemos que siempre batallar en este tiempo nuestras conquistas son con los deseos de la carne. Esos deseos de la carne siempre están ahí ofertándose. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que pasar por alto esas, tenemos que conquistarlas. Deuteronomio 11:25 dice, nadie os podrá hacer frente. El Señor vuestro Dios infundirá temor. Vuestro Dios infundirá, como Él os ha dicho, espanto y temor de vosotros en toda la tierra que pise vuestros pies. Entonces nosotros tampoco tenemos que estar atemorizados. Nuestro temor debe ser siempre el Dios del cielo. Porque el Dios del cielo, a Él sí hay que tenerle temor. Pero espanto y temor no tenemos que tener. Todo lo que se mueve en esta tierra, tenemos que sacar la luz y avergüenza en el nombre poderoso de Jesús. Job 13:11 dice, no llenará de temor su majestad, y no caerá vuestro terror, y no caerá sobre vosotros su terror. Debemos siempre tener temor de Dios. Ese es porque Él nuestra majestad. Él nos libró y nos dio poder para sacarlos a vergüenza. El Salmo 9:20 dice, pon temor en ellas. Oh Señor, aprendan las naciones que no son sino hombres. Nosotros debemos confiar en el Todopoderoso, porque Dios es grande y misericordioso. Él es el poderoso, el que creó los cielos y la tierra, y tenemos que aprender que es poderoso, justo y verdadero. En el Salmo 90:11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Así que no tengamos temor, porque el temor se le debe solamente a Dios. La guerra contra los amorreos significan también los amorreos montañés. Este es de la descendiente del cuarto hijo de Canaán, cuarto hijo de Cam, el más joven de Noé. Se reunieron los 5 reyes de los amorreos y se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén. En ese tiempo no habían conquistado Jerusalén. Ahí tenían su rey, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón. Subieron todos con sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Y los hombres de Gabaón enviaron mensajes a Josué diciendo, no nos abandones, sálvanos, ayúdanos. Y sufrió Josué con todos los valientes guerreros, porque eso es glorioso ver cómo Josué los defendió. Dios no nos ha dado más que a su Hijo Jesucristo para poder ser más que vencedores. No tengamos temor del enemigo. Y en Génesis 6:10 está donde Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y en Génesis 15:21 ya se habían desarrollado los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esas generaciones salieron, qué tremendo, ¿verdad? Que las generaciones que salen de Noé fue un varón justo, pudo hacer la voluntad de Dios, pero qué tremendo cuando no sus hijos salen perdidos, ¿verdad? Eso es
tremendo. Deuteronomio 21:10 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, yo, el Señor tu Dios, los entregue en tus manos y los tomes en cautiverio. Mire qué maravilloso es nuestro Dios. No tenemos que tener temor del enemigo. Al contrario, tenemos que ser más que vencedores. Dios tiene que darnos cómo vencer al enemigo. En 1 de Crónicas 5:22 dice, muchos pues cayeron muertos porque la guerra era de Dios y habitaron en lugar desierto. Mire qué maravilloso. Dios es guerrero victorioso. Y se acuerdan que Dios es Dios de los ejércitos. Poderoso Dios tenemos. No tenemos que darnos por vencidos. En Job 39:25 dice, cada vez que la trompeta suene, que dice, ea, desde lejos olfatea la batalla, las voces atronadoras de los capitanes y el grito de guerra. Qué tremendo, ¿verdad? Porque se recuerda de Job todo lo que vivió. A él lo llegaron a destruir ejércitos porque Dios lo había permitido. Dios permite las tribulaciones para hacernos más justos. Ese es el propósito de Dios, el poder de Dios. El Señor arrojó grandes piedras de granizo hasta seca y murieron más por las piedras de granizo que las mataron a filo de espada. Se engrandeció el poder de Dios. Así rescata con gran poder y fuerza extendido, porque el Espíritu de Dios desciende y los despedaza con facilidad. Los despedaza con facilidad y del Señor, porque Él es Rey de Reyes y su poder no está limitado, es engrandecido su poder. Acordémonos siempre que Dios es poderoso, en Él está la sabiduría, el conocimiento y eso nos lo ha dado. Y también el entendimiento para que podamos entender su palabra. Dios es poderoso, grande y misericordioso. Su diestra, oh Señor, es majestuosa en poder, de tu diestra destroza al enemigo. Eso debemos confiarlo siempre. En 2 de Reyes 13:5 dice, y el Señor dio a Israel un libertador, para que escaparan de los arameos y habitaron los hijos en sus tiendas como antes. En 1 de Crónicas dice, gloria y majestad están delante de él y el poder de su morada. Porque tuya es la gloria y la grandeza, el poder y la victoria. En verdad todos los cielos tuyo es el dominio. Dios los exalta y es soberano en todo. Eso dice su palabra, que Dios tiene grandeza y poder, gloria y victoria y la majestad. También lo vemos en Jesús, ¿verdad? Cómo fue a derrotar a los enemigos. Yo no me explico cómo el diablo, sabiendo que era Jesús, se le acercó para tentarle y le oferta. Fíjese, le ofertó, todos los reinos te daré, le dice a Jesús, si él era dueño de todo. Así que nuestro Dios es poderoso, justo y verdadero. No desmayemos. Todo el poder está en Dios. Él es justo y verdadero, soberano sobre todo. Dios, tenemos un Dios maravilloso, un Dios que vemos milagros, vemos maravillas y conquistas. En 2 de Crónicas 6:41 dice, ahora pues levántate, oh Señor Dios,
hacia tu reposo y el arca de tu poder. Que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se revistan de salvación y tus santos se regocijen en lo que es bueno. Ese Dios poderoso, mire qué maravilloso. El tema que vamos a ver ahorita es cómo Dios le da poder para que detenga al sol y a la luna. Y eso está registrado en la... Yo leí un pasaje donde dice que se logra ver cómo el Dios del cielo se detuvo, el sol y la luna. Entonces, eso está en Josué 10:12. Entonces Josué habló al Señor en el día que el Señor entregó los amorreos a los hijos de Israel. En presencia de Israel le dijo: Sol, detente en Gabaón y tú en el valle de Jalón. Mire qué tremendo. Josué estaba fatigado y sabía que la batalla sería larga, extenuadamente, y contaba con 12 horas de luz para pelear. Josué hizo una petición extraña a Dios, que detuviera el sol y la luna, y cuando terminó su oración, la respuesta de Dios estaba hecha. La luz del sol seguía alumbrando y la oración de fe. Tenemos que orar con fe. El resultado fue grandioso porque solo una vez se ve ese milagro, como los milagros de Jesús. Fueron llenos de poder. Ni antes ni después se han visto un milagro como ese. El Señor es valiente guerrero. Derrotó en la cruz del Calvario potestades, principados, y nosotros también nos han dado ese privilegio de conquistar. Eso sí es grande y misericordioso. En Josué 10:14 dice: ni antes ni después hubo como aquel día. Hubo día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Eso es maravilloso, ver cómo Dios prepara a su pueblo y lo hace un guerrero valiente. ¿Se recuerdan que al principio Dios le dijo a Josué: esfuérzate, sé muy valiente y yo conquistaré? En el nombre poderoso de Dios, Josué, al igual que Moisés, derrotó todos los enemigos. Eso es maravilloso verlo en la palabra. En Marcos 6:2 dice: cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿de dónde obtuvo tales cosas y cuál es la sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? Mire, el Dios vino a mostrar su poder. Dios es poderoso. Jesús mostró mucho poder en la tierra. Resucitó muertos, derrotó potestades. Se recuerda cuando como 2000 hatos de cerdo estaban y les pidieron los demonios: permítenos que nos vayamos al hato de puercos. Y el Señor se los permitió, con tal de que dejaran libre. Como es tremendo, porque mire cuántos demonios pueden estar en la vida de una persona. Eso hay que tener cuidado. Debemos conquistar siempre. Esas conquistas se deben dar en este tiempo, porque no es posible caminar con tantos demonios dentro de la vida. Para eso nos dieron estas historias, para conquistar. Conquistemos nosotros también, en el nombre poderoso de Jesús.
Y Hechos 2:22 dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por medio a través de él, tal como vosotros sabéis. Y en Hebreos 2:4 dice: testificando juntamente con ellos, tanto por señales, por prodigios, como por prodigios y por diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Tenemos un Dios poderoso, justo y verdadero. No desmayemos si estamos en alguna tribulación. En el nombre de Jesús, aprendamos a tener paciencia, porque Dios es bueno, para siempre su misericordia. Un llamado a ser valientes. De nuevo Dios le dice a Josué en 10:25. Entonces Josué les dijo: no temáis ni os acobardéis, sed valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quien lucháis. Entonces, no temamos ni nos acobardemos. Dios es un Dios de misericordia. Los ricos reyes se metieron en una cueva de Macea y Josué dio órdenes que rodaran piedras grandes en la entrada de la cueva y que hubiera junto a la cueva hombres que vigilaran y que temieran, porque Dios los había entregado en su mano. Después pusieron sus pies sobre su cuello. Josué los mató y los colgó en 5 árboles hasta la tarde. Es un ejemplo para nosotros y también nuestros niños, que los enemigos que no son carne y sangre sean destruidos por la sangre de Jesús, que los derrotó en las potestades y principados. Deuteronomio 3:18 dice: y yo en aquel tiempo os ordené diciendo: Señor vuestro Dios ha dado esta tierra a poseerla. Todos hombres valientes cruzaréis armados, todos los hermanos, los hijos de Israel. Mire qué maravilloso es Dios. Da órdenes. No nos está pidiendo sean valientes. Nos está ordenando que seamos valientes guerreros. Y no tenemos que desmayar. Seamos valientes guerreros en el nombre de Jesús, porque así lo pide Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En Deuteronomio 31:6 también nos lo dice. El otro es 3:18 y Deuteronomio 32:6 dice: sed firmes, valientes, no temáis, ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Mire qué maravillosas promesas nos da Dios. No nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y también dice en 2 de Samuel 10:12: esfuérzate, mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a la ciudad de nuestro Dios. Que el Señor haga lo que le parezca bien. Por eso tenemos que ser valientes, porque no nos están pidiendo, como ya les dije, no nos están pidiendo favor de favor, nos están ordenando que seamos valientes guerreros. Y en 2 de Crónicas 17:13 dice: y tenía muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra, valientes guerreros en Jerusalén.
Joel 2:7 dice, como valientes corren, como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha en su camino, no se desvían de sus sendas. Eso quiere decir que nosotros como valientes no nos cambiemos de camino, porque el camino, la verdad y la vida está delante de nosotros. Hay suficiente luz en este caminar de Jesús. Este evangelio nos muestra un camino de rectitud, un camino de obediencia, un camino de verdad. Así que no desmayemos, no desviemos nuestras sendas, sino que caminemos con todo nuestro corazón. Joel 3:9 también dice, proclamad esto en las naciones, entre las naciones, preparaos para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados. Mire qué maravilloso, porque tenemos que prepararnos para la guerra y despertar lo valiente que está en nosotros, porque nuestro Dios es un Dios de justicia. La paz de los israelitas, ese es otro punto. En Josué 10:20 dice, sucedió que cuando Josué y los hijos de Israel terminaron de herirlos, vino con gran matanza hasta que fueron destruidos, y los sobrevivientes que de ellos habían quedado entraron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió a tener paz. Nadie se atrevió a decir una palabra. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, por ser valientes, porque la conquista se hace. Nuestro guerrero victorioso Josué, la ayuda, el Dios que siempre tenemos, nos ayuda a conquistar. Maceda significa ciudad fortificada. Los israelitas ofrecían sacrificios de paz. Todos esperaban que Dios alzara sobre su pueblo su rostro y les diera paz. Dios hizo un pacto con ellos de paz y con ellos que la paz. Dijo Jesús, que la paz reine en sus corazones. En Salmo 29:11 dice, el Señor dará fuerzas a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Mire qué maravilloso, Él es el que nos da la fuerza, Él es el Señor de paz. Y Salmo 72:7 dice, florezca la justicia en sus días, abundancia de paz, hasta que no haya luna. Eso es el fin del mundo. Pero sí tenemos que florecer en justicia y abundancia de paz. En Proverbios 3:17 dice, sus caminos son agradables, todas sus sendas son de paz. Porque en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará admirable consejero, Padre, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Así que el de firme propósito estará guardado en perfecta paz, porque confiamos en Dios. Bendito sea el Rey que vino en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas, así dice su palabra. Y Jesús dijo en 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Otras conquistas de Josué.
La ciudad que fue conquistada fue Libna, significa blancura. Dios les ayudó y lo hirieron a filo de espada. Todas las personas habían ahí eran enemigos idólatras y no querían nada con Dios. Así que Josué invadió los centros militares. Otra ciudad fue Laquis. Fue herido, penetrable hasta ciudad. 24 kilómetros al este de Hebrón está su posición. Era una posición estratégica en la ruta principal de Jerusalén con Egipto. Dios entregó esas ciudades y las conquistaron. Josué 10:30 dice, y el Señor los entregó también con su rey en manos de Israel, que hirió a filo de espada. Todas las personas que habían en ella, no dejó ningún sobreviviente en ella, e hizo como su rey había hecho con el rey de Jericó. Las conquistas, el verso 37 dice, las conquistas conquistaron e hirieron a filo de espada con su rey, con todas sus ciudades y las personas que habían en ellos. Ninguno de sus sobrevivientes, conforme a todo lo que fue hecho en Eglón, la cual destruyó por completo. En conclusión dice Apocalipsis 6:1 al 2. Y vi cuando el Cordero abrió sus 7 sellos, y los seres vivientes como voz de trueno. Ven y miré, y he aquí un caballo blanco, el que estaba montado. En él tenía un arco, se le dio corona y salió conquistando para conquistar. Dios le bendiga y le guarde. Vamos a terminar aquí el tema. Vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios que nos ayude a conquistar. Gracias, Señor. Ayúdanos a conquistar. Haznos guerreros muy valientes, por favor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Tú eres un Dios poderoso, justo y verdadero. En ti esperamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Eso es, grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Vamos todos, un río de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Pues ha cambiado